Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que estoy seguro que les va a encantar y que va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que a mí me encanta mantenerlos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas turcas, y hoy, prepárense, porque tenemos un tema explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos son sinónimo de éxito y romance, o al menos de mucha especulación. Y es que aunque ya no están juntos, la historia de amor que compartieron en Erkenci Pájaro Soñador sigue resonando en nuestros corazones. Pero hoy no vamos a hablar solo de la serie, sino de un secreto que según dicen, Can Yaman ha revelado sobre Demet Özdemir. Un secreto que nadie te cuenta. Así es, amigos. Hemos estado investigando, rebuscando en la red, leyendo entrevistas y analizando cada detalle para traerles la información más jugosa y, por supuesto, la más precisa posible. Y créanme, lo que hemos descubierto es bastante impactante. Así que prepárense para descubrir detalles que quizás no conocían sobre esta pareja icónica, y que estoy segura, cambiarán la forma en que ven su relación. Antes de empezar a desmenuzar este misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos semanalmente con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo de las series turcas y de sus protagonistas. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, comencemos a desvelar este secreto. ¿Recuerdan la época dorada de Erkenci? La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, innegable. Las miradas, los gestos, las risas. Todo parecía indicar que lo que veíamos en la pantalla iba mucho más allá de un guión. Y efectivamente los rumores de romance no tardaron en surgir. La prensa turca y por supuesto los fans de la serie se volvieron locos con la idea de que Sanem y Can fueran también pareja en la vida real. Y aunque ellos nunca confirmaron abiertamente su relación, tampoco la negaron categóricamente. Hubo indirectas, fotografías comprometedoras y un sinfín de detalles que alimentaban la especulación. Durante mucho tiempo, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿eran realmente pareja? ¿Qué pasaba entre ellos a puerta cerrada? Y aquí es donde entramos en el terreno de los secretos. Según algunas fuentes y lo que se ha rumoreado durante mucho tiempo, Can Yaman, en alguna entrevista o encuentro con fans, supuestamente habría dejado caer una bomba. Y atención, porque esta es la parte clave. Se dice que Can, en un momento de sinceridad, habría revelado un aspecto de la personalidad de Demet Özdemir que hasta ahora se mantenía en la sombra. Un aspecto que podría cambiar por completo la imagen que teníamos de ella. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué secreto podría haber revelado Can Yaman sobre Demet Özdemir? Pues, según la información que hemos recopilado, se trataría de detalles sobre su forma de ser, su manera de relacionarse con los demás, y sobre todo, sobre su profesionalismo. La supuesta revelación implicaría que Demet no siempre se comportaba de la manera más profesional en el set de grabación, que a veces las cosas no eran fáciles para el equipo y que su actitud, en ocasiones, dejaba mucho que desear. Por supuesto, esto es lo que se dice. No tenemos pruebas concretas de las declaraciones exactas de Can Yaman, pero los rumores han persistido durante mucho tiempo y han sido recogidos por diferentes medios y fuentes. Es importante ser cautos y no tomarlo todo como una verdad absoluta, pero el hecho de que esta información haya circulado con tanta fuerza nos lleva a reflexionar. *** Profundizando en el secreto, un análisis detallado de los rumores ***. Para entender completamente la magnitud de este supuesto secreto, es crucial profundizar en los detalles que han circulado en torno a la supuesta revelación de Can Yaman. No se trata solo de afirmar que Demet Özdemir no era profesional. La información, aunque fragmentada y basada en rumores, sugiere que la actriz, en ocasiones, podría haber tenido comportamientos que dificultaban el trabajo en equipo, que generaban tensiones en el set y que, en definitiva, afectaban el ambiente laboral. ***, ¿qué implica la falta de profesionalismo? Es importante aclarar que el concepto de falta de profesionalismo puede ser muy amplio y subjetivo. En el contexto de una producción televisiva, esto podría referirse a retrasos constantes llegar tarde al set, dificultando la puntualidad del rodaje y afectando el tiempo de trabajo del equipo.
Asterisco 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 exigencias excesivas asterisco asterisco hacer peticiones fuera de lo común, o solicitar cambios en el guión o en el vestuario que no están justificados y que generan problemas de logística. Asterisco 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 conflictos con el equipo asterisco asterisco tener discusiones constantes con directores, productores o técnicos, creando un ambiente tenso y poco productivo. Asterisco 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 falta de compromiso asterisco asterisco no prepararse adecuadamente para las escenas, no memorizar los diálogos, o no cumplir con las indicaciones del director. Asterisco 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 actitud distante o arrogante asterisco asterisco mostrar una actitud poco colaborativa, ser poco amable con el equipo, o no respetar las jerarquías de la producción. Es importante destacar que todos estos comportamientos, de ser ciertos, podrían tener un impacto negativo en el desarrollo de la serie. Retrasos y conflictos pueden aumentar los costos de producción, afectar la calidad del producto final y generar un ambiente de trabajo poco agradable. Asterisco asterisco las fuentes de los rumores, donde se originan, asterisco asterisco. La información sobre la supuesta revelación de Can Yaman ha circulado principalmente a través de asterisco 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 foros de fans y redes sociales asterisco asterisco los seguidores de Erkencikus y de ambos actores han sido los primeros en comentar y difundir estos rumores, creando un boca a boca que se ha mantenido durante años. Asterisco 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 medios de comunicación turcos asterisco asterisco algunos sitios web y revistas del corazón turcas han recogido estos rumores, aunque sin presentar pruebas concretas. Asterisco 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 entrevistas y declaraciones indirectas asterisco asterisco en ocasiones, algunos miembros del equipo de Erkencikus han hecho comentarios que aunque no directamente podrían sugerir ciertas tensiones o dificultades en el rodaje. Es fundamental tener en cuenta que la información que proviene de estas fuentes debe ser tomada con cautela, ya que no siempre es verificable y puede estar sesgada por intereses personales o por la búsqueda de sensacionalismo. Asterisco asterisco el contexto de Erkencikus, un rodaje problemático, asterisco asterisco. Para entender mejor la supuesta revelación de Can Yaman, es importante analizar el contexto en el que se desarrolló la serie Erkencikus. Aunque la serie fue un éxito rotundo con una gran audiencia tanto en Turquía como en el extranjero, se sabe que durante el rodaje hubo algunos problemas. Asterisco 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 cambios de guión y de dirección asterisco asterisco a lo largo de la serie, hubo cambios en el equipo de guionistas y de directores, lo que pudo haber generado cierta inestabilidad y dificultades en la producción. Asterisco 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 presión de los fans asterisco asterisco la gran popularidad de la serie y de la pareja protagonista generó una enorme presión sobre los actores y sobre el equipo, lo que pudo haber intensificado los conflictos. Asterisco 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 rumores de rivalidades asterisco asterisco durante el rodaje, circularon rumores sobre ciertas rivalidades entre los actores, lo que pudo haber afectado el ambiente de trabajo. Asterisco 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 desgaste emocional asterisco asterisco rodar una serie diaria, con largas jornadas de trabajo y con mucha presión, puede generar un gran desgaste emocional en los actores y en el equipo. Todos estos factores podrían haber contribuido a que Demet Özdemir, en ocasiones, tuviera una actitud que no se ajustaba a las expectativas de profesionalismo. Asterisco asterisco ¿por qué Can Yaman hablaría ahora? Las posibles motivaciones asterisco asterisco. Si aceptamos la premisa de que Can Yaman realmente hizo estas revelaciones, surge la pregunta crucial, ¿por qué lo hizo? ¿Qué motivaría a un actor a hablar sobre la supuesta actitud de su ex compañera de trabajo? Aquí hay algunas posibles explicaciones. Asterisco 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 cansancio de las preguntas asterisco asterisco Can Yaman pudo haber estado cansado de las constantes preguntas sobre su relación con Demet Özdemir y sobre las razones de su separación. Al revelar este secreto pudo haber intentado poner fin a las especulaciones y aclarar la situación de una vez por todas. Asterisco 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 frustración acumulada asterisco asterisco si la relación entre los actores no terminó en buenos términos, Can Yaman pudo haber sentido la necesidad de expresar su frustración y de compartir su punto de vista sobre lo que pasó en el set. Asterisco 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 búsqueda de sinceridad asterisco asterisco Can Yaman pudo haber querido ser honesto sobre su experiencia y compartir su visión sobre lo que ocurrió durante el rodaje de Erkencikus. Asterisco 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 control de la narrativa asterisco asterisco al revelar este secreto, Can Yaman pudo haber intentado controlar la narrativa, evitando que otros contaran la historia a su manera. Asterisco 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 defensa de su propia imagen asterisco asterisco al hablar sobre la supuesta actitud de Demet Özdemir, Can Yaman pudo haber intentado defender su propia imagen,
mostrando que él no fue el único responsable de los problemas que surgieron durante el rodaje. Un malentendido o interpretación errónea. Es posible que las declaraciones de Can Yaman hayan sido malinterpretadas, o que se hayan sacado de contexto. Quizás el actor simplemente hizo un comentario que no tenía la intención de ser una revelación. Es importante destacar que ninguna de estas explicaciones es definitiva, y que la verdadera razón detrás de las supuestas revelaciones de Can Yaman podría ser una combinación de varios factores. El silencio de Demet Özdemir, una estrategia inteligente. Ante los rumores sobre su supuesta falta de profesionalismo, Demet Özdemir ha optado por el silencio. Esta estrategia, que en principio podría parecer pasiva, es en realidad muy inteligente y puede ser la mejor opción para evitar alimentar la polémica y proteger su imagen. Las razones por las que el silencio puede ser la mejor estrategia son: evitar la confrontación. Al no responder a los rumores, Demet Özdemir evita entrar en una confrontación pública con Can Yaman y con sus detractores. Esto reduce el riesgo de que la polémica se intensifique y de que se generen más conflictos. Mantener una imagen de profesionalismo. Al no hacer declaraciones sobre el tema, Demet Özdemir mantiene una imagen de profesionalismo y de discreción. Esto puede ser muy importante para su carrera, ya que le permite demostrar que es una persona madura y que sabe cómo manejar situaciones delicadas. Centrarse en su trabajo. En lugar de perder tiempo y energía en responder a los rumores, Demet Özdemir puede centrarse en su trabajo y en sus proyectos futuros. Esto le permite demostrar su talento y su profesionalidad, y eclipsar la polémica. Evitar alimentar la polémica. Al no responder a los rumores, Demet Özdemir evita alimentar la polémica y le quita importancia al asunto. Esto puede hacer que la atención mediática disminuya y que el tema se olvide con el tiempo. Dejar que el tiempo cure las heridas. En muchas ocasiones, la mejor estrategia para manejar una polémica es dejar que el tiempo cure las heridas y que la situación se enfríe. El silencio de Demet Özdemir puede contribuir a que esto suceda. En definitiva, el silencio de Demet Özdemir es una estrategia inteligente que le permite proteger su imagen, evitar la confrontación, y centrarse en su trabajo. El impacto en la imagen de los actores, que cambia. La supuesta revelación de Can Yaman y los rumores que la acompañan, podrían tener un impacto en la imagen de ambos actores. Para Can Yaman. Positivo. Podría ganar credibilidad al ser percibido como una persona sincera y honesta, que no tiene miedo de decir lo que piensa. Negativo. Podría ser criticado por haber revelado un secreto sobre su excompañera de trabajo, y por haber dañado su imagen. También podría ser acusado de falta de tacto y de profesionalismo. Para Demet Özdemir. Positivo. Podría ser vista como una víctima de los rumores, y podría ganar simpatía del público. Negativo. Podría ser cuestionada por su supuesta falta de profesionalismo, y podría ser criticada por sus detractores. Esto podría afectar su imagen y su reputación. En definitiva, el impacto en la imagen de ambos actores dependerá de la reacción del público, de la forma en que se maneje la polémica, y de las futuras acciones de ambos. El papel de los medios y de los fans. ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas? En este tipo de situaciones, los medios de comunicación y los fans juegan un papel fundamental. Los medios de comunicación son responsables de informar sobre los rumores y de analizar la situación. Deben ser cautos y rigurosos, evitando la especulación y la sensacionalización. Su trabajo es informar, pero también pueden influir en la percepción que tiene el público sobre los actores. Los fans son los que consumen la información y los que forman su propia opinión. Deben ser críticos y no dejarse llevar por las emociones. Es importante recordar que los rumores no siempre son ciertos, y que es importante ser respetuosos con los actores y con sus decisiones. Tanto los medios como los fans deben ser conscientes de su responsabilidad, y deben actuar de forma ética y respetuosa. Conclusiones. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto?
Después de analizar todos los detalles, podemos sacar algunas conclusiones. 1. Los rumores sobre la supuesta revelación de Can Yaman existen y han circulado durante mucho tiempo. Aunque no hay pruebas concretas de las declaraciones exactas del actor, la información ha sido recogida por diferentes medios y fuentes. 2. La supuesta revelación podría implicar que Demet Özdemir no siempre se comportaba de la manera más profesional en el set de grabación. La información sugiere que la actriz, en ocasiones, pudo haber tenido comportamientos que dificultaban el trabajo en equipo y que generaban tensiones. 3. El silencio de Demet Özdemir es una estrategia inteligente que le permite proteger su imagen y evitar alimentar la polémica. La actriz ha preferido centrarse en su trabajo y en su vida personal, y no ha hecho declaraciones sobre el tema. 4. El impacto en la imagen de ambos actores dependerá de la reacción del público y de las futuras acciones de ambos. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir podrían ganar o perder credibilidad, dependiendo de cómo se maneje la situación. 5. Es importante tomarse todo con cautela y no dejarse llevar por las emociones. Los rumores no siempre son ciertos, y es importante ser respetuosos con los actores y con sus decisiones. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando interés, incluso después de que ya no están juntos. Los secretos y los rumores forman parte del juego, y es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Lo que sí es innegable es que ambos son grandes estrellas de la televisión turca, y que su trabajo es un ejemplo para muchos actores. Reflexión final, más allá del chisme Más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos. Ambos tienen derecho a su privacidad y a su vida personal. En lugar de juzgar y de criticar, debemos centrarnos en su trabajo y en el talento que han demostrado en la pantalla. El mundo del espectáculo es un mundo fascinante, pero también es un mundo lleno de secretos y de rumores. Es importante ser críticos y no dejarse llevar por las emociones. Debemos tomar la información con cautela, y recordar que las personas que vemos en la televisión son mucho más complejas de lo que parecen. Y por supuesto es importante recordar que este vídeo es solo una especulación y un análisis de los rumores que han circulado en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. No pretendemos afirmar ninguna verdad absoluta, sino simplemente informar y generar debate. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado mucho que pensar. Y como siempre les invito a dejar sus comentarios y a compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.